Apenas terminé esta serie tuve que venir a grabar porque en serio necesito hablar de la historia en sí, pero más que nada del final. Seguramente muchos no están de acuerdo con el título y está bien. No considero que sea la mejor, la única, pero sí una de las mejores y te voy a contar por qué durante todo este video. La primera parte va a ser sin spoilers para aquellos que no conozcan la serie y quieren saber de qué trata. Y yo les voy a avisar cuando empiece a hablar con spoilers, así que empecemos. Este es el primer video hablando sobre la serie y muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que haga videos de la serie resumiéndola, hablando de diferentes situaciones y personajes. Pero claramente yo no lo hacía porque nunca la había visto, o sea, la tenía súper pendiente. Así que me puse las pilas y en unas semanas terminé las 7 temporadas. Obviamente a partir de este video se vienen un montón de videos de True Blood, así que estén atentos. Me encanta porque esta serie está basada en libros, así que esto significa que hay mucha historia detrás. Obviamente estoy averiguando y al parecer la serie y los libros no son muy iguales. Básicamente cambian un montón de cosas, así que obviamente quiero traer también videos resumiendo los libros y tal como he hecho con The Vampire Diaries y Narnia y Crepúsculo también. Agradezco no haber visto esta serie cuando era más pequeña, cuando tenía, no sé, 14 años. Siento que la vi en el momento perfecto. Les quiero aclarar que esta serie es más 18 y tiene escenas muy pero muy fuertes. Y una parte de por qué me gustó la serie es por esto. O sea, es como que siento que es muy realista y refleja lo que realmente pasaría si los vampiros se revelan al mundo. Muy resumidamente les quiero contar de qué trata, por si alguien está viendo este video y no sabe de lo que estoy hablando. True Blood trata sobre básicamente cómo los vampiros están conviviendo con los humanos en la Tierra, en nuestro mundo. Los humanos saben de la existencia de los vampiros y se creó una sangre sintética para que los vampiros no necesariamente vean sangre humana, pero ya les aviso que sí consumen sangre humana y muchísima en la serie. Obviamente esto es porque muchos vampiros siempre van a preferir la sangre humana, pero bueno, esto lo vamos a dejar en el video donde voy a hablar sobre los vampiros de True Blood, así que nada, lo voy a dejar para ese video. Conocemos a Suki, una camarera que es telepática. Esta es la protagonista. Va a conocer a un vampiro llamado Bill y ahí empieza una relación bastante intensa y a partir de ese momento todo se va a la mierda porque nada, ahí empiezan como los problemas, pero bueno, no voy a decir más nada por si la quieren ver. Me encanta cómo exploran las historias sobrenaturales, no solamente de los vampiros, sino también de las hadas, lobos, brujos, bueno, hay un montón de criaturas en esta serie y eso es lo que me gustó. También siento que es realista porque te va mostrando las distintas fases de la población. En la serie muestran cómo algunos de estos humanos quieren tener relaciones sexuales con vampiros porque dicen que es algo que tenés que hacer una vez en tu vida, porque dicen que es increíble y no sé qué. También hay gente que quiere ser atacada por estos vampiros y siento que si pasara esto en la vida real yo siento que habría este tipo de gente. Y también muestran cómo la gente tiene terror a los vampiros y las diferentes organizaciones que se crean en contra de vampiros. Me encanta porque cada personaje tiene su historia, su pasado y podemos conectar con todos ellos. En un momento puedes odiar a los personajes por ciertas actitudes o acciones, pero en mi caso logré encariñarme con todos. Siento que la mayoría evolucionó de cierta manera y podemos notarlo a través de las temporadas. Es una historia muy original y por eso me atrapó desde el principio. Además me encantó cómo llegaban la historia. En ningún momento sentí que forzaban la aparición de nuevos personajes o las historias sobrenaturales. Supieron combinar bien el drama, el romance, el misterio, junto con los elementos sobrenaturales. Sinceramente, cuando vi el primer capítulo dije, ¿qué mierda estoy viendo? Y eso que un suscriptor me lo había advertido en los comentarios de que era una serie muy fuerte porque claro, yo estoy acostumbrada a ver Crepúsculo, Diario de Vampiros, The Originals. Me encanta cómo muestran cómo son los vampiros en este universo, muestran las distintas debilidades que tienen, si bien son inmortales, hay diferentes maneras de debilitarlos, de destruirlos, de que lleguen a la muerte verdadera. Y eso es algo que me gusta ver. Pero aparte de todo esto, son vampiros muy fuertes y mientras más pasen los años, más fuertes son. Pero bueno, como les decía, me sorprendió en comparación con las películas y series que solía ver, que True Blood es una serie bastante oscura, bastante sangrienta. Y si bien había visto series que eran así, como la primera que había visto que era como muy explícita en ciertas cosas, más con el tema de vampiros, porque estaba acostumbrada a que se base más en el romance o que no se tocaran ciertos temas, porque claro, por ejemplo, Crepúsculo, de Vampire Diaries, bueno, que son las series que más vi,
porque sé que hay otras películas de vampiros, pero quiero nombrar las que por lo general todo el mundo ve, son dirigidos para un público adolescente. En cambio, True Blood es una serie más 18. O sea, imagínense que en una de las temporadas muestran cómo un vampiro asesina a un niño y lo muestran como el vampiro le succiona toda la sangre. O sea, me pareció una locura. También hablan de comer bebés, o sea, es un montón. Si tengo que elegir cuál es mi temporada favorita, sinceramente no sabría cuál elegir, pero la que menos me gustó fue la segunda temporada. La sentí muy lenta y en ocasiones me desesperaba porque el conflicto principal, que era una criatura sobrenatural que no quiero nombrar para no hacer spoiler, siento que tardaba mucho en revelarse. Si bien se veía todo lo que iba ocasionando de a poco, como que los últimos capítulos te encajaron todo de una, y ahí sí me gustó, pero los primeros 5 capítulos de verdad me parecieron muy aburridos. Obviamente tengo planeado ver la serie de nuevo, pero falta mucho para eso, porque me gustaría analizar esto, de ver cuál es mi temporada favorita y ver ciertos detalles que capaz me perdí, porque obviamente vi 7 temporadas en semanas. La verdad es que no sé cuánto tiempo me llevó ver toda la serie. También me aburrió un poco la historia de Lilith, no me malinterpreten, siento que fue algo muy importante, obviamente que tenía que pasar, y gracias a eso que pasó, se desencadenaron muchas cosas para las temporadas siguientes, pero sinceramente me aburría porque sentía que las escenas eran muy lentas. Además me interesaba ver las historias de Suki, que bueno, no quiero decir porque en serio son justamente temporadas muy avanzadas donde se revelan cosas que en la primera no, pero en ese momento me interesaba ver mucho la historia de Sam y también de Suki, tipo lo que estaba pasando con ellos, y me encajaban un montón de escenas de Lilith que la verdad es que ya me estaba desesperando, la actitud de Bill y todo eso, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Si no viste la serie y sos mayor de edad, te la súper recomiendo. Si te gustan los vampiros, las criaturas sobrenaturales, siento que esta serie es para vos. Ahora voy a empezar a hablar con spoilers, así que si no viste la serie, por favor andate de este video porque en serio voy a contar todo básicamente. Obviamente podés dejar el video hasta acá y cuando termines la serie podés volver y dejar en los comentarios tu opinión. Ahora sí, vayamos con los spoilers. Bueno, ahora que quedamos los que vimos la serie, de verdad, tengo muchísimas cosas que decir. Todos los personajes me encantaron. Obviamente quiero empezar a hablar de Suki. Yo la amo a Suki, de verdad, la adoro. Pero en alguna otra ocasión me desesperaba. Pero no puedo odiarla, o sea, es que ella... Me encanta su personalidad y su historia, y es muy curioso porque desde que empezó la serie estuvo muy poco tiempo soltera, siempre la encajaban con alguien, con un vampiro, con otro vampiro, con un hombre lobo, o sea, nunca estaba sola, y si estaba sola le duraba muy poco, y me hubiera gustado como que le den ese espacio, porque siempre sentía que estaba con alguien, y siempre por eso se ponía en peligro, aunque entiendo que por ser hada... Ya de por sí es muy atractiva, la sangre les atrae, ya su belleza les atrae, entonces es como más complicado por ese lado. Algo que no me gustó mucho es que no mostraron tanto sobre el universo de las hadas. Si bien mostraron algo, es como que murieron todas y me dio una pena porque nada más al final quedaban 2, si no me equivoco, y no tocaban mucho ese tema. O sea, realmente me dio una pena porque de verdad me intrigaba demasiado el mundo de las hadas y tal. Hablando de otro protagonista, de Bill, sinceramente lo quiero mucho, pero en un momento en serio agradecí de que no estaba más con Suki, porque desde el primer momento trajo desgracia a su vida y ya lo último era un desastre su relación, o sea, es como que la confianza, ya no había confianza. Además se acercó a ella para investigar su especie y esto lo descubrimos mucho tiempo después, lo cual tiene bastante sentido, y en la 5ª temporada lo odié. Y esto pasó porque bueno, se hizo un nido. Un nido es cuando varios vampiros se juntan en un lugar y conviven encerrados y básicamente se vuelven loquitos. Y Bill cambió completamente su personalidad. Nosotros veíamos que era como un vampiro bastante bueno, que respetaba a la humanidad, y de la nada como que se perdió todo eso. Y me dolió mucho ver cómo fue a una boda y atacó a un montón de gente y asesinó a un montón de personas. Fue horrible, pero es entendible que fue por eso. Pero al mismo tiempo me gustó ver porque es como... muestran lo fácil que es para un vampiro como perder su humanidad y que vaya a su lado más oscuro. Al fin y al cabo es un vampiro y puede perder el control en cualquier momento. El final que le dieron al personaje de Bill para mí fue bastante justo, y yo sé que, bueno, porque estuve leyendo obviamente comentarios de fans y de tal, que no estaban de acuerdo con este final y que no les gustó, pero para mí fue bastante justo, porque la vida de Suki estaba siendo demasiado complicada y era porque siempre de alguna manera estaba vinculada ya sea con Bill o con Eric y siempre le traían problemas, más que nada con Bill, y él al final como que te deja una enseñanza de que es así la vida,
nacemos, crecemos, aprendemos, tal vez formamos familias o no, pero al fin y al cabo todos llegamos a la muerte. Y eso es lo que él quería, ya había vivido muchísimos años, ya estaba cansado, era la excusa perfecta, o sea, la hepatitis B era la excusa perfecta para llegar a la muerte verdadera. Lamentablemente Bill cayó en manos muy equivocadas, sabemos que él fue a la guerra dejando a su esposa e hijos y prometió volver, y él realmente iba a volver, pero fue a una casa a buscar comida, a pedir ayuda y se encontró con una mujer y esa mujer era vampiresa y le quitó la vida. Obviamente a partir de ahí no pudo ver más a su familia y se transformó en un vampiro obligado a amar a esta chica y hacer cosas horribles. Obligado no, porque él quería obviamente, pero era bastante manipulado. Me pareció triste cuando Bill en un momento vuelve a visitar a su familia y la esposa lo ve y como que se da cuenta de lo que le pasó y no entendía nada, se puso nerviosa, estaba asustada y la tuvieron que hipnotizar para que olvidara esto. O sea, fue muy triste esa parte. Y también fue triste cuando visitó a su hija en su lecho de muerte, que la hija le pedía por favor que la transforme en vampiro, pero él no quería hacerle eso, así que básicamente la acompañó y murió. La verdad es que fue muy triste, pero me encantó cómo mostraron todo y también cómo lo desarrollaron. Después tenemos a Eric, que la verdad al principio no me gustaba, pero después cuando lo fui conociendo más me encantó. Me encantó la relación que tiene con Pam, que es así familiar, bueno, es su progenie, o sea, es como un vínculo muy fuerte y me encantó ver cómo se desarrollaba eso. También me gustó ver su relación con Sookie, siento que era más sana con la que tenía con Bill, ¿no? Y lo interesante es que en los libros la relación principal es entre Eric y Sookie, como que en la serie cambiaron todo, algo bastante extraño, me pregunto por qué hicieron eso. La historia de Eric se muestra muy poco, pero estuvo bastante interesante. La verdad es que a veces llegué a desconfiar de él porque es un vampiro muy impulsivo y a veces era como dudar de lo que estaba haciendo cuando estaba en esos planes de rescate y tal, era como, ¿va a ser lo correcto o no? Como que su actitud me confundía, pero bueno, al final siempre terminaba haciendo lo correcto. Su final fue bastante sorprendente, realmente pensé que iba a morir o también Pam, pero menos mal que no pasó porque en serio no me imagino a los dos separados ni nada por el estilo. Ok, algo que quiero hablar es que me pareció muy oscuro el final que tuvo Sarah. Si bien ella fue muy mala con los vampiros y tal, la verdad es que me pareció muy fuerte, no me lo esperaba y eso también es lo que me gustó del final, que te deja con la boca abierta, que te deja, no sé, con esa sensación extraña, un final bastante oscuro, ella que tiene que permanecer en un sótano sin ver la luz del día. Básicamente los vampiros se alimentan de ella hasta que el día que se muera, porque nadie, o sea, todo el mundo piensa que está muerta, o sea, nadie la va a buscar. La verdad es que me dio bastante tristeza que su personaje haya terminado así, pero siento que, no sé, como que ese toque al final me gustó, porque a veces cuando termina todo con un final feliz, es como, en cambio esto fue como, wow, o sea, fue un final bastante inesperado e interesante. Básicamente es la esencia de True Blood. Hablando de Sam, realmente lo adoro, lo amo a ese personaje. Él estaba en una relación con Luna, que era una cambiaformas. La verdad es que me dolió muchísimo cuando la mataron, porque la verdad que hacían un buen match. Y me gustaba la relación también que tenía con su hijita. La verdad que la pasé muy mal cuando secuestraron a la hija, que era una loba chiquitita, así, me daba como mucha impresión. Pero por suerte salió todo bien por ese lado. Pero nada, me gustó ver que realmente Sam tuvo un final feliz con una persona que realmente lo ama, que tuvo hijos, toda una vida bastante normal. La verdad es que me gustó ver eso porque su pasado fue realmente triste. Cómo su familia biológica lo abandonó, cómo después su familia adoptiva también lo abandonó, y es como que siempre estuvo solo por la vida y finalmente tiene como esa estabilidad que tanto deseaba. Por otra parte, hablando de Jason, me parece un personaje muy pero muy gracioso. La verdad es que tenía mucho miedo de que muera, así que tuve que hacerme spoiler. Realmente en esta serie me hice muchos spoilers porque en serio, eran 7 temporadas y no aguantaba esperar hasta el final, así que busqué más o menos tipo quiénes morían, quiénes no, y me alivié mucho al saber que vivía o que no se transformaba en vampiro, porque siempre el chico se relacionaba con vampiros y la verdad es que tenía acá el nudo en la garganta porque digo, la p*** madre, este chico
le va a pasar algo y la verdad es que pasó por muchas cosas. Para haber pasado un montón de cosas, la verdad es que quedó bastante bien. O sea, si a mí me hubieran pasado esas cosas, yo quedaría traumada de por vida. Me gustó bastante la chica que eligieron para el final de su relación amorosa, básicamente. Siento que es una buena chica, así que eso me gustó bastante. Me hubiera gustado ver más, pero bueno, eso lo voy a hablar más al final del video. El personaje de Jessica me encantó. La primera vez que la vi como personaje, me pareció muy duro ver cómo le arrebataron así la vida. Pero bueno, al final fue como para mejor, digamos, porque ella realmente estaba feliz con esa nueva vida. Y me gustó su relación con Jason al principio, si bien empezó como un error, y la verdad es que fue un error. En un momento como que me gustaron bastante, pero al final siento que hicieron bien en quedarse separados, porque era media rara su relación, era como más de amigos. Y yo siento que esa atracción sexual que tuvieron fue porque él tuvo que ver la sangre de ella y fue bastante confuso. Pero lo que me sorprendió fue que Jessica haya vuelto con Hoyt, como se diga, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero no me lo esperaba. O sea, yo sabía que él iba a volver porque era obvio, pero cuando lo vi con su esposa dije, bueno, ya está. No era su esposa, era su novia. Sí, no, era su novia, creo. Sí, su novia. Me sorprendió bastante y me pareció cruel que tipo llegó un día, habló con Jessica, le dijo todo y la dejó a la otra chica y se casaron al día siguiente, que ya sé que fue por Bill, pero fue todo muy de repente y dije, ay, pobre chica, o sea, la dejaron retirada. Al menos encontró a Jason, que es un buen chico, pero nada, me pareció muy apresurado. Me dolió mucho la muerte de Tara. Y cuando se convirtió en vampiro, su personalidad cambió drásticamente. Básicamente la convirtieron en algo que ella odiaba y temía. Algo que me pareció muy feo porque la verdad es que no me lo esperaba. Y su muerte verdadera para mí tuvo sentido. Sentía que ya su personaje no daba para más. La sentía como muy extra. Así que, si bien me dolió, era como que sentía que su historia no daba para más. No sé qué más podían mostrar de ella. Capaz su vínculo con Pam y cómo seguía convirtiéndose en vampiro, pero al final siempre quedaba de lado esa parte. Después, hablando de Andy, Adeline, Arlene y Holly, esos personajes, por favor, me encantan. Me encantó el desarrollo de todos y no tengo nada para quejarme porque la verdad es que son personajes muy reales. Ves su evolución y te llegas a encariñar con ellos. La verdad es que para mí es como, no te digo lo mejor de la serie porque hay como muchos puntos, pero siento que sin ellos la serie cambiaría. Ver personajes así está bueno. Hablando de Rafael, creo que se dice así su nombre, siempre me gustó. Siento que su pareja ideal era Jesús y cuando lo mataron dije, ¿y ahora qué va a pasar? Y ver que al final terminó con un vampiro me pareció bastante extraño porque justamente él vivió muchas cosas feas debido a los vampiros. Me pareció raro. O sea, y como que también me da curiosidad cómo va a terminar esa relación, porque me imagino que no se va a transformar en vampiro. O sea, es como que no le veo mucho futuro a esa relación, al mismo tiempo que con Arlene, que al final también se queda con un vampiro y siento que lo dejaron muy abierto y dudo que también se transforme en vampiro porque, bueno, ella tiene hijos. Como que me parece medio raro eso. Y aparte ella también le temía a los vampiros, así que toda esa situación me parece media extraña. Hablando del final en general, me hubiera gustado más que muestren más de Sookie, de Sam, no sé, más diálogo. Sentí que los saltos temporales fueron como muy rápido. Me hubiera gustado ver más, no sé, algún diálogo, no sé, alguna palabra del esposo de Sookie, no sé, verle bien la cara. Entiendo que tal vez capaz no tenían más para mostrar, pero de verdad, o sea, me hubiera gustado ver un poco más. También es porque, nada, ya la estaba terminando y era como, muéstrenme algo más, por favor, no me dejen así. Sinceramente, terminar la serie me dejó como un vacío, porque de verdad la disfruté mucho. Me acuerdo que el primer capítulo, la verdad que lo había empezado, vi 2 minutos, lo saqué y al mes la volví a ver y de ahí me enganché. El primer capítulo fue muy extraño para mí porque en serio no había visto nada así, pero la verdad es que me encariñé con todos los personajes, con su historia y me la terminé muy rápido. Sinceramente la quiero volver a ver porque disfruté mucho esta serie y seguro se va a transformar en una de mis favoritas porque, no sé, me gusta mucho todo. Me gustó bastante. Para mí, por eso es una de las mejores series de vampiros, porque siento que es bastante realista. Si bien los vampiros no existen en nuestro mundo, al menos, no sé, nunca se sabe, pero nada, como que, no sé, siento que es como bastante real. Siento que es lo que pasaría si los vampiros existieran en nuestro mundo. No sé, como que lo siento muy bien desarrollado y por eso quiero leer los libros.
para más o menos ver cómo cambia la historia, y espero que ustedes me acompañen en ese viaje porque pienso leerlos y resumirlos para los que quieren saber de la historia y tal. Así que nada, ¿ustedes qué piensan de la serie? Déjenme un comentario, la verdad es que me interesa mucho saber qué piensan ustedes de esta serie, porque yo sé que varios de ustedes me pidieron que por favor haga videos de esta serie, así que sí, lo voy a hacer. Tengo pensado hacer videos sobre los vampiros, de las hadas, de los hombres lobo, los cambiaformas, brujas, bueno, sobre todo los seres sobrenaturales que hay en la serie. Así que estén muy atentos en los próximos videos que se vienen. Y bueno, ya me pueden recomendar otra serie para que vea o también película. Y no tiene que ser sí o sí sobrenatural. No tiene que ser sí o sí de vampiros. Puede ser de cualquier cosa que a ustedes les gustaría ver en el canal. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chao.